Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano. Moderador y director, Marcel Granier. Buenas noches, amigos. Nuestro invitado de hoy es una persona a quien le debo mucho, ya que tanto Carlos Rangel como su esposa Sofía Inver fueron quienes más me estimularon para que yo comenzara este programa. Le debo no solamente ese buen consejo, le debo también muchas ideas buenas que he recibido de él. Quisiera comenzar esta entrevista esta noche comentando un libro extraordinario que Carlos Rangel escribió hace casi 8 años y que si nuestros dirigentes políticos hubiesen leído con un poquito de atención, tal vez el país no se encontraría en la crisis que se encuentra actualmente. Se trata del buen salvaje al buen revolucionario. En él, Carlos plantea una serie de mitos que han dirigido a nuestros líderes políticos que han estado presentes en las concepciones políticas vigentes en Venezuela y en general en América Latina y que convendría de una vez por todas destruir, porque hasta el momento solo nos han traído miseria, deudas y muy poco progreso. Carlos, ¿a qué atribuyes tú esa idea que existe en todos nuestros dirigentes políticos de que el socialismo es la solución, de que con el socialismo está el progreso, está el adelanto y está la libertad, cuando la demostración más palpable es ver lo que han resultado esos programas? ¿Por qué crees tú que se empeñan en esa fórmula? Y así vemos Acción Democrática pregonando un socialismo democrático, a Copey un socialismo cristiano y al MAS hasta hace poco un socialismo marxista. Ahora me parece que están tratando de parecerse más a Acción Democrática. Bueno, Marcel, lo atribuyo al atraso con que las ideas nos llegan a Latinoamérica y al atraso de los políticos en general, en el mundo entero, con relación al tema justamente del socialismo. Ese atraso no es particular a América Latina. Vemos como en Francia hay un gobierno socialista haciendo verdaderos desastres, ¿no? A mí me decía Federico von Hayek en una entrevista que yo le hice en Caracas y que está publicada como apéndice de mi más reciente libro del tercermundismo, que los políticos siempre están un poco a la saga, van detrás de las ideas. Que el socialismo fue una idea extraordinaria, una ambición grandiosa, usar la inteligencia para organizar la sociedad a la perfección, que entusiasmó a prácticamente todo el mundo, pero que hoy en día es una idea que está en bancarrota, evidentemente. Pues ya da risa ver las revistas de izquierda francesas, por ejemplo, cómo están consternados estos periodistas con los resultados concretos de lo que ha hecho Mitterrand. Pero que siempre hay un desfase, que hay un momento en que una idea está en auge y los grandes intelectuales, como Marx, por ejemplo, que sin duda alguna es un grandísimo pensador, impulsan esa idea de una manera importante, que es lo que ocurrió con el socialismo, idea anterior a Marx, pero que Marx la formuló de la manera más poderosa posible. Luego esa idea, si es atractiva, conquista la sociedad y conquista una cantidad de gente como periodistas, como maestros de escuela, lo que llama Hayek los diseminadores de ideas de segunda mano. Y entonces eso se enseña en las escuelas y está implícito, está entre líneas en toda la información que uno lee en los periódicos, etc. Y los políticos, de luego, se apoderan de esa idea, que es lo que ha ocurrido con el socialismo. Luego los verdaderos intelectuales, los creadores, la gente que persiste en pensar originalmente y no en trillar surcos ya hechos, se dan cuenta de que esa idea por alguna razón no corresponde al momento, o estaba equivocada, o requiere reformulación. Pero pasa un tiempo antes que esto vuelva a conquistar el cuerpo social, y es lo que está pasando con la reacción, la palabra no es incorrecta, aunque hoy en día tiene un tinte peyorativo, con la reacción contra el socialismo es una reacción de un cuerpo que se quiere defender de una enfermedad. Esta reacción contra el socialismo es hoy en día el pensamiento de los más lúcidos y más importantes pensadores de nuestra época, desde hace 50 años, desde hace 40 años, Schumpeter, el mismo Hayek, etcétera, ¿no? Mises, en fin, una cantidad de señores a quienes se les ha querido ridiculizar cuando evidentemente su pensamiento es el pensamiento moderno. Y ya otros intelectuales jóvenes de a otro nivel se han dado cuenta de que esto es así
pasará tiempo antes que los diseminadores de ideas de segunda mano, los maestros, los profesores universitarios, los periodistas y finalmente los políticos se den cuenta de lo que está pasando. En Venezuela, tú tienes razón, tenemos dos grandes partidos socialistas que están en desacuerdo sobre quién ejerce el poder, pero que en el poder siguen políticas muy semejantes que nos han traído a donde estamos. Ahora, el fracaso de esas políticas que se evidencia con la crisis del 18 de febrero, como se la ha llamado, debería mover a esos dirigentes políticos a la reflexión. O sea, el hecho de que durante los últimos, sobre todo durante los últimos 10 años, se haya seguido ese modelo tan intervencionista de Estado, de un Estado omnipotente, megalómano, obeso de paso, porque ya no se da abasto con la cantidad de cosas que abarca. El hecho de que ese sistema haya fracasado debería llamarlos a la reflexión y hacerlos buscar nuevas fórmulas. Sin embargo, cuando uno ve los planteamientos que se están haciendo en esta campaña electoral, tanto por parte de Acción Democrática como por parte de COPEI como por parte de la izquierda, se encuentra que no, que están proponiendo más purgante del mismo que hemos estado tomando. Más de lo mismo, ¿no? Sí, eso pasa con los socialistas, ¿no? Es como el tipo que quiere salir de un hueco cavando cada vez más, ¿no? Yo uso otra metáfora, yo digo que los socialistas, como cada vez fracasan, entonces son como gente que le exhorta a alguien diciéndole que puede volar y lo convence o lo empuja, ¿no?, a que se tire de un segundo piso. Y esta persona se rompe las piernas, naturalmente. Entonces le dicen que lo que pasa es que no se tiró de suficientemente alto y lo tratan de llevar al piso 10 y repetir la operación. En Venezuela ahí está pasando una cosa que tiene una explicación sencilla. Las cosas complicadas, no siempre, pero a veces tienen explicaciones sencillas. En Venezuela, ¿qué es lo que nos ha propuesto nuestra clase política? Desde hace 25 años y aún antes. ¿Qué es lo que nos están proponiendo los protagonistas de la política venezolana post-gomecista? Nos han estado proponiendo durante 50 años, no son 25, son 50 años, la justicia social, el desarrollo económico, liberarnos de la dependencia petrolera, descentralizar el poder, descentralizar el desarrollo, dar educación a todos los niños, que todos los venezolanos coman bien, que el país tenga una segunda independencia nacional, esta vez económica, etcétera, etcétera. Miramos en torno nuestro y vemos que nada de eso se ha cumplido, que el país hoy, aunque ha manejado gigantescas sumas de dinero, y aunque estos señores tienen muy buena voluntad, que es lo que debería hacerlos reflexionar, no es que sean malvados que han hecho esto a propósito, todo lo contrario, son hombres democráticos, bien intencionados, que han querido hacer bien, y sin embargo estamos en esta crisis muy grave, mucho más grave de lo que se está diciendo y que podría llevarnos quién sabe a dónde. Yo quisiera que más adelante me comentara hacia dónde crees tú que bueno, ¿cuál es la explicación? Tiene que haber algo muy equivocado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando, cosa que por lo demás todo el mundo admite, de izquierda a derecha o de izquierda a izquierda, porque aquí no hay derecha por lo visto, se dice el modelo de desarrollo ha sido equivocado, pero nadie dice, por lo menos en la clase política, en quienes manejan el país, cuál es la equivocación. La equivocación es ese famoso capitalismo de Estado, expresión que algunos de nuestros dirigentes usan como una especie de orgullo, ¿no?, como si fuese una cosa muy buena cuando es una maldición. Venezuela, como toda América Latina, heredó muchas cosas malas del Imperio Español, y entre una de las malas herencias está esa tradición del Imperio Español de que los bienes del subsuelo pertenecen al rey y en la República pues al gobierno. En países donde el petróleo era propiedad del dueño de la tierra donde estaba ese petróleo, la riqueza petrolera se diversificó de una forma automática. Y escuchen bien esto que voy a decir, no es que los dueños de la tierra donde estaba el petróleo fuesen invariablemente los enriquecidos, no, fueron los promotores, los empresarios, los que supieron crear grandes empresas, los que supieron diseñar tecnología para usar ese recurso, que hace 100 años no era sino una cosa que ensuciaba el agua de los ríos, que es el petróleo. Y entonces se nos objeta que cómo va a ser, que qué maravilla que en Venezuela ha sido el gobierno, el representante de todos nosotros, el Estado, el que ha sido beneficiario, usufructuario de esa riqueza, porque si la ley aquí fuese como la ley anglosajona, habría una cantidad de ricos del petróleo por accidente. Bueno, yo digo lo siguiente, no hay ricos del petróleo en Venezuela. Repito, no hay ricos, no hay multimillonarios del petróleo en Venezuela, sí los hay, pero ¿quiénes son? Son los funcionarios públicos ladrones que han transferido esa riqueza de las arcas del Estado a sus bolsillos,
porque aquí, curiosamente, y esa es una de las maldiciones del ánimo socialista, se ve la riqueza privada, la riqueza bien habida, la riqueza habida en negocios, palabra que no tiene nada de peyorativo, aunque en Venezuela se le da, como una cosa escandalosa, ¿no? A Eugenio Mendoza jamás le perdonaron que haber hecho dinero, cuando era un verdadero filántropo, ¿no? Y en cambio vemos a los ladrones del dinero público, que todos sabemos quiénes son, paseándose por las calles y, lo que es peor, por los salones de Caracas, saludados y estimados por todo el mundo. Allí hay algo demasiado enfermo, demasiado corrompido, en el sentido correcto de la palabra. De manera que si no hubiera sido por esa herencia legal española que le ha dado al Estado, es decir, a los gobiernos, toda esa riqueza para que dispongan de ella a su antojo, no estaríamos donde estamos. El capitalismo de Estado ha significado que en el momento actual la mitad del ingreso petrolero se va en pagar sueldos de funcionarios y la otra mitad en pagar las deudas y los intereses de las deudas causadas por empresas del Estado, que son una calamidad. Y no se crea, por cierto, que es por incompetencia de los venezolanos que las empresas del Estado aquí pierden dinero. Donde quiera las empresas del Estado pierden dinero. En los países comunistas, que es donde el socialismo está en su estado perfecto, donde el Estado es dueño de todo, la bajísima productividad de las empresas del Estado y de la agricultura, que también es del Estado, es lo que causa esos bajísimos niveles de vida y esa escasez permanente y esa desesperación de la gente por huir. Además de otra cosa que después mencionaré. En los países de socialismo a medio camino, como es Francia en este momento, Francia, un país con una gran tradición industrial, vemos que Mitterrand, al llegar al poder, pone en marcha nuevas nacionalizaciones, porque ya antes las había habido. Estas nuevas nacionalizaciones son de grandes grupos industriales, de bancos y de compañías de seguros. Pues bien, en este momento, ya en este momento, esas empresas que eran superavitarias hace 2 años, están perdiendo el ritmo de 20.000 millones de bolívares al año, por cierto, cifra muy parecida a la de Venezuela. Pero si se les agregan las pérdidas de las empresas antes nacionalizadas, como los ferrocarriles, los automóviles, etcétera, las pérdidas de las empresas del Estado en Francia, que es un país de tradición industrial, de buena gerencia, de buenos administradores, son de 50.000 millones de bolívares al año. Cosa que es menos para Francia, por cierto, que los 20.000 millones nuestros, pero que está causando la devaluación seguida del franco, el hecho de que en Francia han tenido que prohibir los viajes porque no hay divisas para que la gente viaje, y en fin, una hecatombe, una catástrofe que ya hace pensar que el señor Mitterrand no durará los 7 años. Socialista, porque hay un chiste en Francia según el cual alguien dice, caramba, tenemos que aguantar 5 años más de este hombre, de gobierno socialista, y dice, no, ¿y por qué crees que va a caer Mitterrand? No, pero no será socialista 7 años. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos. En los últimos 10 años, los gobiernos venezolanos han gastado más dinero que la suma de todos los gobiernos que ha tenido este país desde que Cristóbal Colón lo descubrió en 1498. Sin embargo, ese dineral que se ha gastado en los últimos 10 años ha servido para crearnos la deuda, el mono, como se dice en buen criollo, más monstruoso que jamás ha conocido el país. Y en este momento nos encontramos con que ni sabemos en qué utilizamos todo ese dineral porque se perdió, ni sabemos cómo vamos a pagarlo, que es lo peor. ¿A qué atribuyes tú ese despilfarro increíble que hemos visto en los últimos 10 años? Si había, como tú dices, gobiernos bien intencionados que querían el bienestar del pueblo, que querían mejorar la calidad de vida de los venezolanos, que querían disminuir en lo posible las desigualdades que existen en la sociedad venezolana, que querían hacernos más libres. Que querían combatir la corrupción. Que querían combatir la corrupción. Y tenemos más corrupción, menos libertad,
más desigualdades y peor nivel de vida del que teníamos hace 10 años, cuando éramos todavía pobres pero honrados. Bueno, yo no estoy enteramente de acuerdo que sea solo en los últimos 10 años. Creo que, como dije antes, es una tendencia de todos nuestros dirigentes políticos post-gomecistas. Yo creo que el general Gómez nunca se preocupó por teorías políticas, era desde luego sumamente antisocialista. No sé si se daba cuenta de toda la trascendencia de esa posición política. Creo que los gobiernos que le siguieron, de López y Medina, tampoco tenían ese problema planteado de una forma inmediata, puesto que Venezuela era un país rural, con un ingreso petrolero creciente, y no estaba ideologizada la política en Venezuela. Pero todos nuestros dirigentes posteriores, pues quienes nos han gobernado, inclusive Pérez Jiménez también, porque hay cierta continuidad que hoy se niega, pero, muchísimo, pero que existe, pues. Toda la idea de las empresas del Estado es de Pérez Jiménez, no Claro. es de esta democracia. Hay en Venezuela una ruptura, en el sentido cabal de la palabra, en 1945, y todos quienes nos han gobernado desde entonces tienen la misma pasión estatista. Tal vez le hubiera crecido al doctor Biagini si hubiera sido presidente, que por cierto no perdió la candidatura, lo que perdió fue la posibilidad de ser electo por la famosa falta de ortografía. Pues yo decía antes que la explicación de las cosas complicadas puede ser sencilla. Ha sido el capitalismo de Estado, que es una maldición, evidentemente. Todo ese dinero ha ido a parar a las manos del Estado, que significa a las manos de los gobiernos. Esto, unido al ánimo socialista, ha hecho que los gobiernos se empeñen en forzar el desarrollo. Lo que sí ha ocurrido en los últimos 10 años, sobre todo en los 5 anteriores, fue eso, la idea insensata que le costó el trono al Shah de Irán, de que con dinero se puede forzar el desarrollo. Y evidentemente, junto con esto, la idea de dar a la población, a los trabajadores, como dicen ellos, unos beneficios sociales, una protección social, que no pueden ser tampoco decretadas artificialmente. En estos días se ha puesto de moda decir que todos tenemos la culpa, ¿no? Y yo digo que no, yo no tengo la culpa, ¿no? Allá ellos, ¿no? Eso me recuerda el cuento de un señor a quien llevaron ante un juez acusado de haber causado un incendio, y el juez, que un poco eufemísticamente le dice, ajá, ¿con qué hemos causado un incendio? El hombre dice, usted lo ha causado, yo no. Yo tengo aquí, lo traje, naturalmente, por accidente, un artículo que yo escribí el 24 de junio del 74, aquí está, en el Diario Nacional. Para dar un ejemplo de cómo, no únicamente yo, multitud de gente ha estado objetando lo que estaba pasando. Eso se refiere a la ley contra despidos, ¿no? Y yo digo que es una ley malthusiana, esto en el momento en que estaba siendo introducida al Congreso por Carlos Andrés Pérez, ¿no? Ley malthusiana, pesimista, paralizante, basada en la hipótesis inaceptable, en primer lugar, para el gobierno, de que en lugar de expansión, las medidas económicas que el gobierno estaba introduciendo a la vez, lo que van a producir es estancamiento y hasta retracción. Y que por lo mismo, en vez de confiar en que a corto plazo habrá amplia oferta de nuevos empleos, la reacción espontánea de la economía ante las medidas que el gobierno está tomando, ¿no? Tal vez tenga razón en pensar que iba a ser así, no puede ser sino de colapso en la oferta de empleo desde los niveles ya insuficientes en que se encontraba, por lo cual será preciso congelar compulsivamente ese bajo nivel para que no baje más todavía. La ley contra despidos injustificados haría de todos quienes actualmente tenemos un empleo privilegiados irrevocables con relación a todos los desempleados y con relación a todos los jóvenes que ingresen por primera vez al mercado de trabajo. Por lo mismo, dificultaría hasta hacerla prácticamente imposible la reorientación de la actividad empresarial hacia áreas juzgadas prioritarias, pero que hasta ahora habían sido descuidadas. Por último, podriría de tal manera los mecanismos de negociación colectiva y además los resortes administrativos y psicológicos sobre los cuales se basa la buena marcha de toda empresa, que hará imposible pues todo crecimiento. Yo preguntaba al presidente Pérez en ese momento, 24 de junio del 74, ¿cómo podría él manejar el país si sus ministros y en general el alto tren de empleados que él tenía y que tuvo hubieran sido inamovibles? Pues ese es el tipo de error que no han cesado de cometer nuestros gobernantes. Y todo se debe a esa omnipotencia que da la concentración de poder en el Estado, la idea de que puesto que el Estado tiene dinero hay que fundar empresas, puesto que hay que forzar el desarrollo, entonces no basta el dinero que está ingresando, sino hay que tomar prestado antes de que sean más caras las cosas, que era el argumento, por cierto, de Carlos Andrés, muy bien intencionado. Pero como tú dices, lo asombroso es que ante los resultados deplorables que estamos viendo, nuestros dirigentes políticos nos ofrezcan más de lo mismo, que nos lancemos del piso 10. Y la otra cosa que yo quería decir antes, que dije la diré luego,
es que una de las razones por las cuales todo el mundo quiere huir de los países comunistas no es solo la pobreza, sino la falta de libertad. Ahora, hay una conexión exactamente discernible entre la omnipotencia del Estado y la falta de libertad. Allí donde el Estado es dueño de todo, no es sino un empleador, y nadie puede cambiar de empleo ni renunciar, y finalmente los gobiernos terminan por cerrar las fronteras para que la gente no huya. Una cosa de la cual no se dan cuenta nuestros dirigentes políticos es que por la vía que nos han traído están amenazando no solamente la economía, que ya está en ruinas, sino amenazando la libertad política en Venezuela. Si continuamos dándole al Estado, o si tolerando la omnipotencia del Estado en Venezuela, llegará el momento en que nadie se atreverá a disentir de los gobiernos, en que decir estas cosas que estamos diciendo esta noche Marcel Granier y yo en este programa sería peligroso. No hemos llegado allí, pero tenemos el ejemplo. México ha retrocedido por la misma vía del capitalismo de Estado más atrás que nosotros. En México el gobierno intimida a la gente. En México, cuando hubo la crisis económica reciente, muy parecida a la de Venezuela, los empresarios se atrevieron a publicar un comunicado y casi los meten presos. Aquí no hemos llegado todavía a eso, pero si el Estado continúa concentrando poder, en vez de ponerse la clase política como meta prioritaria, desconcentrar el poder del Estado, llegaremos a no poder hacer programas de televisión como este. Dentro de ese camino de y no porque nadie lo quiera, Marcel. Es decir, no es que nadie esté complotando hacer esto. Sería una evolución que cuando la tengamos encima habrá ocurrido sin que nadie la quiera. Ahora, yo quisiera insistir un poco en el porqué de esa insensatez. Yo comprendo que está bien, del Imperio Español heredamos las leyes de Minas, también creo que heredamos la vocación absolutista del Estado. Esa idea de que el gobierno, porque es gobierno, todo lo sabe y todo lo sabe mejor que uno, y por eso vemos al ministro de Fomento que todos los días nos da su acostumbrado regaño, dice de qué color tienen que ir vestidos nuestros hijos al colegio, porque él sabe mejor que si van de camisita amarilla los preescolares aprenden más y de camisita roja los de primaria se les aguza la inteligencia, y de pantaloncito azul los de secundaria pues parece que aprovechan mejor las enseñanzas que reciben. Y no solamente es en esa materia, sino en todo, ¿no? Aquí tú dices, el Estado todavía no ha querido controlar más la opinión, pero la importación de papel depende de exoneraciones del Estado y depende de que recádite de divisas a 430, y ese es un poder que tiene el Estado sobre la prensa que puede ejercer en cualquier momento. Y si este desastre económico en el que nos llevan continúa, pues muy pronto, si no ellos, porque son bien intencionados y son demócratas de buena fe, quienes lo sucedan, que a lo mejor no son ni tan bien intencionados, ni tan demócratas, ni tan de buena fe, pues tendrán el instrumento en su mano. No, ellos mismos, porque te repito que esas cosas no pasan a veces porque nadie las quiere definitivamente, sino porque están escritas en los hechos. Yo en ese sentido quisiera referirme a un caso concreto que yo creo que es muy interesante. Aquí, con toda esa fanfarronería tercermundista que nos ha caracterizado en los últimos tiempos, nacionalizamos la industria petrolera utilizando fundamentalmente pretextos económicos. O sea, se dijo que la nacionalización petrolera le daría al país más independencia, más autonomía, lo haría más rico, lo haría aprovechar sus riquezas de una manera más inteligente. No han pasado ni 10 años todavía de la nacionalización petrolera. ¿Y de qué ha servido? Ha servido de pretexto para que el Estado gaste y se endeude mucho más. Al principio lo dejaron que hicieran un fondo importante, 6.000 y pico millones de dólares, pero cuando se les trancó el serrucho dentro de su política socializante, no tenían a dónde recurrir, y entonces resolvieron cogerse ese dinero de petróleo de Venezuela. Y ahora está franca y abiertamente planteado, el ministro Calderón Berti lo dijo en Buenos Días ya, está planteada la politización descarada de la industria. Ya no solamente es quitarle el dinero para, como sirvió en este caso, para financiar la fuga de capitales, porque para eso fue para lo que sirvieron las divisas de petróleo de Venezuela, para más nada, sino que ahora está planteada la idea de meter jefes políticos dentro de la industria. ¿Con qué fines? No lo sé. Bueno, eso es, entre todo lo malo que está pasando en Venezuela, tal vez lo más grave, ¿no? Porque evidentemente mientras la industria petrolera produzca riqueza, ha habido riqueza y habría riqueza para despilfarrar en otras cosas. Ese asalto a PDVSA, pues ese despojarla de sus divisas, y esa especie de afirmación del Estado mediante este gobierno, hubiera podido ser mediante otro, porque la tendencia, reitero, que es la misma en los gobiernos de Adeo de Copey.
de que PDVSA es un instrumento del Estado y que el Estado es dueño de ella y que puede hacer con ella lo que se le antoje, como dijo el doctor Díaz Bruzual en un comunicado célebre en noviembre, un remitido en la prensa, que si el Congreso tenía la osadía pues, de tratar de revertir el convenio cambiario mediante el cual se le quitaban los dólares a PDVSA, había 8 o 9 maneras distintas de hacer lo mismo. Y claro que es así, puesto que el gobierno... ¿Eso fue antes de garantizar que no habría devaluación? ¿O? Eso fue antes, eso fue en noviembre, ¿no? Es así, puesto que nuestra industria petrolera es del Estado, lo que significa que es de los gobiernos. Esa es una cosa bien sencilla, pero que la gente no entiende. La gente de ánimo socialista tiende a mitificar al Estado como una especie de benefactor y de salvador del bien común, cuando el Estado son los distintos gobiernos que lo ocupan, que lo capturan mediante elecciones o de otra manera. Dentro de todas las cosas malas que están pasando, el deterioro acelerado de la industria petrolera es el más grave de todos, pues es el hecho más grave de todos. Aquí cuando se habla del desastre de las empresas del Estado, hay gente que tiene la audacia de decir, pero bueno, pero PDVSA funciona. Claro, ¿cómo no va a funcionar? Si PDVSA tiene a 8 años de distancia la herencia de una gran tradición de buena administración privada. Esas empresas siguen funcionando por la inercia que traían de ser grandes empresas privadas bien administradas. Yo tenía la esperanza de que iba a tomar más de 8 años lograr nuestros gobiernos lo que han logrado, pero en efecto, pues PDVSA está hoy en graves problemas. Incluso se habla de que su flujo de caja va a ser insuficiente para el mes de agosto o septiembre. En estas sesiones del Congreso, que todavía tiene algunas semanas por marchar, los partidos políticos principales tienen en sus manos varias fórmulas para devolverle a PDVSA no su antigua prosperidad y no su antigua confianza en sí misma, que es lo peor, porque la manera como se ha golpeado a PDVSA ha bajado terriblemente la moral y el ánimo y el espíritu de sus gerentes a todos los niveles. Sí, pero para darle por lo menos bolívares con que pagar los sueldos. Dejar de saquearla fijando precios de referencia falsos, distintos y más altos a los precios de realización. Modificar la ley de impuestos sobre la renta para que PDVSA, cuando tenga ingresos, pague altos impuestos, pero cuando requiera mantener sus ingresos para exploración, pueda tener esos recursos. Y aquí la gran paradoja es que en el momento de apretarse el cinturón, como se dice, de hacer ahorros, quienes los ha hecho en primer lugar, porque son todavía empresas eficientes, es la industria petrolera. En cambio, otras empresas del Estado, que han sido despilfarradoras por naturaleza, tienen mucha más dificultad y además mucha menos voluntad de obedecer o de guiarse por consignas de austeridad. De manera que tienes tu razón y ahí estamos muy mal. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que analizáramos un poco hacia dónde crees tú que nos puede llevar esta crisis, si ella servirá para que los venezolanos hagamos un examen de conciencia y busquemos otras fórmulas políticas más democráticas, más libertarias que las que hemos venido practicando en los últimos tiempos, o si esto servirá para profundizar todavía más la crisis y llevarnos hacia el populismo o hacia la dictadura. Ya regresamos. En el mundo occidental ha venido sucediendo un poco esto que hemos estado planteando aquí, pero con una salida más clara. En estos países, como lo analiza muy bien Jean-François Revel en un libro que se llama El Estado Megalómano, el estamento político ha venido asimilando la idea del socialismo con la izquierda, con progreso, con libertad, con adelanto, y la idea
del capitalismo con la derecha, con el oscurantismo, con el atraso, con la pobreza, con la falta de libertades. Sin embargo, ellos tienen ambas opciones y así vemos como Inglaterra tiene un partido conservador y un partido laborista, y Francia tiene, o tuvo en estas elecciones, a Giscard por una parte y a Mitterrand por la otra. Y siempre se han movido dentro de estas opciones, y a pesar del daño que los gobiernos socialistas puedan hacerle a esos países, ellos tienen alternativas políticas que les permiten democráticamente superar esas crisis. En algunos casos, la crisis llega a ser tan extrema como en Francia en el año 58, que la salida no es democrática, pero vemos cómo De Gaulle tiene la grandeza para rehacer a Francia, reenrumbarla y establecer pues un proceso democrático sano. Ahora, aquí en Venezuela, si uno analiza el espectro político, se encuentra con que cada quien quiere estar a la izquierda del otro. Para usar tu símil, los que quieren enseñarnos a volar no se conforman con decirnos que probemos primero en el piso, ¿no? Por habernos tirado del segundo piso. Y nos tiraron del segundo piso y nos quebramos una pierna y un brazo y tenemos magulladura por todo el cuerpo, pero ahora compiten para ver quién nos propone que nos tiremos de más alto. Entonces hay uno que dice que nos tiremos del 10º, pero hay otro que quiere llevarnos a las torres de Parque Central, y hay otro que quisiera que hubiera una torre todavía más alta para que nos tiráramos de eso. Entonces, sí, bueno, ¿a qué se debe esa falta de opinión política en un sentido más progresista, más democrático, más liberal? No, la paradoja es que en los dos partidos que han gobernado Venezuela, porque ahora se ha puesto de moda decir que Copey no ha gobernado, pero la verdad es que los dos han gobernado. No solamente Copey ha gobernado, sino que estos dos partidos, por su representación parlamentaria y por su influencia en el país, gobiernan ambos aun cuando uno de los dos esté en el poder. A pesar de lo que dice el doctor Caldera. Sí, Copey ha gobernado en este periodo y también AD. Esos son los corresponsables básicos de los últimos 25 años. Y en esos partidos existen, y tú y yo los conocemos, una cantidad de gente que piensan como tú y como yo, pero en privado, pero no se atreven a decirlo, se dejan arrastrar por los demagogos de esos partidos. Hubo alguien en Acción Democrática, Luis José Oropesa, quien se atrevió a decir el otro día, me dejó asombrado y lo admiro por eso, que el próximo gobierno, que él espera que sea de Jaime Lucinchi, debe desde luego abolir todos los ministerios de Estado que creó este gobierno, pero crear uno nuevo, que ese sí hace falta, que es el Ministerio de Estado para el desmantelamiento del Estado. Porque en efecto es un problema, como todo ese dinero le ha ingresado al gobierno nacional, a los gobiernos que hemos tenido, no era fácil devolverle ese dinero a la sociedad. Y digo devolverle con toda deliberación. Ese dinero no era de los gobiernos, era del pueblo venezolano. El petróleo que está allí y que hemos estado sacando y vendiendo al exterior es de todos los venezolanos. Era preciso devolvérselo a los venezolanos, no se hizo así, se lo cogió el gobierno y por eso es dueño de las 3/4 partes de Venezuela y por eso nos está asfixiando económica y políticamente. De manera que en efecto yo creo que estamos en una coyuntura gravísima donde si no hay rectificación, si el próximo gobierno, sea del color que sea, persiste en los mismos errores, es decir, nos sube más alto para tirarnos de más alto, pues acabaremos, si no muertos, porque un país nunca muere, muy magullados. ¿Hacia dónde sientes tú que iría el país? Bueno, si los ejemplos los tenemos, de nuevo, solamente los ciegos o los que no quieren ver pueden ignorarlo. En el Cono Sur pasaron hace mucho tiempo cosas muy parecidas a las que están pasando en Venezuela. Políticas económicas equivocadas llevaron a situaciones como esta. El peso argentino, señores que nos están oyendo esta noche, y mujeres y niños y ancianos venezolanos, porque todos estamos involucrados, no hace muchos años, para la vida de un país, valía lo que valía un dólar. Se cambiaba un peso por un dólar norteamericano. ¿Ustedes saben cuántos dólares argentinos compra hoy, cuántos pesos argentinos compra un dólar? Al cambio oficial, 70.000 pesos. En el mercado negro, que es público, 100.000 pesos. Bueno, eso después que han hecho devaluaciones y devaluaciones. Y aunque varias veces le han quitado ceros a la moneda, o sea que han cometido el truco, pues han perpetrado el truco de cuando llegue. Por ejemplo, ahora podrían seguir más, decir que, como hicieron en Francia una vez, que un billete de 100.000 pesos se le quitan todos los ceros y vale un peso otra vez. Sí. Pero el hecho es de que las monedas de esos países, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de México más recientemente, han tenido una caída escandalosa que no es imposible para el bolívar. Quienes estamos con la ilusión de que el bolívar no puede valer 10 por dólar, de que el dólar no puede costar 10 bolívares, de que debe volver a 6,
de que sería virtualmente imposible que suba a 14, como dicen que quería el Fondo Monetario. Desengáñense, el bolívar puede llegar a valer 10.000 por dólar, 100.000 por dólar con el peso argentino, si nuestros gobernantes persisten en el camino equivocado que han traído. Desde luego que estos países que han conocido semejante desastre no lo han conocido impunemente. Ha habido gravísimas convulsiones políticas, ha habido golpes de Estado, ha habido dictaduras espantosas. Los 30.000 o 15.000 o cuantos sean desaparecidos en Argentina son la consecuencia de políticas económicas equivocadas, que no nos equivoquemos. Las torturas en el Uruguay son consecuencia de políticas económicas equivocadas, no de gente malévola. Claro que cuando hay condiciones económicas desastrosas, gente malévola son los que llegan al poder y los que lo ejercen. O sea, que tú crees que en estos países el subdesarrollo económico es consecuencia directa del subdesarrollo político. Claro, esa es una idea que no parece comprenderse. Como el marxismo puso la carreta delante de los bueyes y dijo que el desarrollo económico produciría automáticamente desarrollo político, se ha perdido de vista que es al revés, que todos los países que han prosperado en la historia fueron países desarrollados políticamente, con instituciones apropiadas al desarrollo antes de desarrollarse. Y nosotros hemos querido invertir la cosa marxistamente, siguiendo a Marx, socialistamente, y pensar que con hacer grandes industrias llamadas básicas, yo no sé por qué, ¿cuál sería el daño para Venezuela si Sidor fuese una gran empresa privada de capital mixto venezolano-extranjero? ¿Cuál sería el daño para Venezuela si Benalum y la otra empresa Alcasa, y si esta cantidad de monstruos que nos están devorando fuesen empresas privadas? Yo diría lo siguiente... Bueno, no deberíamos 30.000 millones de dólares, no tendríamos que estar negociando con los banqueros internacionales y con el Fondo Monetario Internacional para que nos den la gracia de permitirnos plazos mayores para pagar la deuda que incurrimos. No perderían las empresas esas 20.000 millones de bolívares como los están perdiendo, generarían mucho más empleo, pero eso sí, los gamonales políticos no tendrían parcelas de poder de que hoy en día disponen. Sí, porque hay una cosa que debe decirse: la clase política es la que menos tiene que perder con todas estas cosas, y es lo que aterra. En Rumania hay dos aviones de línea, ¿no? Dos grandes aviones de ese... ¿Dos líneas o dos aviones? Dos aviones. Dos aviones. Rumania posee dos grandes aviones modernos, aviones a chorro, ¿no? De cuatrimotores. Uno es de la línea aérea del Estado y el otro es el presidente de la República, ¿no? En el Congo, o en Zaire, como le dicen ahora, el presidente Mobutu, que es un bandolero, ¿no? Que se ha robado todo lo que se podía robar en ese país, no se ha llevado los árboles porque están pegados con raíces al suelo, y sus ministros andan en Mercedes-Benz. La gente se está muriendo de hambre, pero quien captura el poder político siempre podrá tomar whisky, podrá andar en un automóvil importado, podrá viajar a Europa, de manera que en última instancia... ¿Podrá tener dólares a 4.30? Bueno, es el caso en este momento. O sea, yo al comienzo de todo esto decía en nuestro programa, en Buenos Días, que aquí hemos estado buscando, todos nuestros políticos, la vía inédita al socialismo, la vía venezolana al socialismo, y que la encontraron, al socialismo por el control de cambios. Puesto que, naturalmente, si hay un sector privado de la economía y uno público, y al sector privado se le obliga a comprar dólares a 10 o a esperar indefinidamente para tenerlos a 6, y al sector público se le siguen dando 4.30, no pasará mucho tiempo antes que el sector privado fenezca, ¿no? Se ha extinguido, se ha asfixiado finalmente. De manera que ahí tenemos la vía inédita hacia el socialismo. De manera que, señores, esto no se debería decir con una sonrisa, se debería decir con lágrimas en los ojos realmente. Venezuela es un gran país, dicen que es el mejor país del mundo, yo creo que eso es una tontería. Lo que sí tenemos es uno de los mejores pueblos del mundo. Miren el metro, miren cómo la gente de Venezuela, cómo los venezolanos se comportan en el metro. ¿Por qué? Porque ahí se les da un ambiente civilizado, ahí se les da un ambiente de limpieza, de orden, de puntualidad, un ambiente justamente de desarrollo. Y los venezolanos enseguida se adaptan a eso. Este es un gran pueblo. Este es un pueblo que podría mañana mismo ser protagonista de una gran democracia. Pero no, hay que desconfiar del pueblo, lo que decía Marcel Granier más temprano, que nuestros políticos son herederos mucho más que el pueblo, de la tradición autocrática y desconfiada del gobierno colonial español con relación al pueblo. Aquí no se puede elegir concejales, ni concejales nominalmente, diputados y senadores mucho menos, gobernadores de estado jamás. ¿Qué haría el presidente de la República si el gobernador del Táchira no hace caso, si es un electo popularmente y tiene su propio mandato del pueblo? De manera que hay una desconfianza de los jefes políticos, de los partidos, de las cúpulas que llaman ellos, de los partidos, en darle al pueblo democracia. El remedio para Venezuela es, desde luego, no persistir en los errores que hemos cometido, desmantelar ese capitalismo de Estado. ¿Cómo hacerlo? Es un problema. Yo voy a dar una idea aquí, que no es ni siquiera muy notable.
denle esas empresas a sus trabajadores, desconfíen de ellos, ustedes que dicen amarlos, denle Sidor a sus trabajadores, denle Benalum a sus trabajadores, y un poquito de capital de trabajo y ver qué pasa después de un año. Y si no, que ellos verán qué hacen, con quién se asocian, cómo la venden, o quiebran. Esa es una vía para comenzar a desmantelar el Estado. Regalémosle las empresas del Estado a los trabajadores que están empleados en ellas y vamos a ver qué pasa. Habrá otras maneras, pero ese es el único camino, la meta que tiene que fijarse un gobierno sensato en Venezuela. ¿Lo harán nuestros gobiernos? ¿Lo hará el próximo gobierno? No sé. Lo que nos están diciendo y con lo que nos están amenazando es con llevarnos al 10º piso. Bueno, al 10º los moderados, porque hay quienes nos quieren llevar al 20º y al 30º. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que ampliaras un poco. Tú decías que Venezuela estaba empezando a transitar la misma ruta que hace algunos años transitaron Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Y todos ellos pues terminaron en terribles dictaduras, violaciones horrendas a los derechos humanos, la ruina económica total. Quisiera que ampliaras un poco en eso, o sea, ¿cómo crees tú que Venezuela puede llegar a eso? A uno le cuesta mucho creer las cosas malas y siempre hay una tabla salvadora. Yo en ese sentido comprendo muy bien lo que le pasó al doctor Díaz Bruzual cuando él le prometía al país la estabilidad monetaria y garantizaba la paridad del bolívar con respecto al dólar. Él pues tenía ilusiones de que él podía manejar la situación. Yo estoy seguro que cuando se apropiaron de la manera o se cogieron los reales de petróleo de Venezuela, de buena fe creían que con esos 6.000 millones paraban la cosa. Lo que no pensaron es que estaban disparando la chispa de la desconfianza y que la gente, pues, al ver esas políticas insensatas y absurdas, aceleraría mucho más esa salida de capitales, que ya el propio Banco Central venía estimulando también de buena fe, o sea, sin creer que hacía nada malo, pensando que tener tasas de interés más bajas en Venezuela que en Estados Unidos era algo que nos ayudaba. Pero el miedo que a mí me da es que de buena fe se van cometiendo errores y se van profundizando errores y, para repetir el cuento, es un poco el hombre que quiere salir de la fosa y cava más y cava más. Y yo veo que están cavando cada vez con más energía, con más entusiasmo, con una especie de frenesí loco, y pues va a ser mucho más difícil salir de ahí. Por eso quisiera que tú, que has estudiado bastante este problema y un poco el origen de estos males, tú tienes una afirmación en el libro Del buen salvaje al buen revolucionario que a mí me impactó mucho. Tú dices que si analizamos los 5 siglos de historia que tenemos, la única, la principal, la fundamental conclusión que debemos sacar es que como proyecto político, como proyecto social, América Española es un gigantesco fracaso. Yo creo que todos los venezolanos, sobre todo la gente joven que se ha preparado, que tiene ilusiones, que quiere ver a sus familias desarrollarse, que está empezando a ver en el espejo de lo que ha ocurrido en Argentina y en Chile, y ve cómo gente buena y gente capacitada ha tenido que abandonar sus países y buscar aires más libres, no quiere que le suceda lo mismo a ella. A lo mejor este es el momento de que la gente luche un poco más, exprese sus ideas mejor. Pero para ello es bueno comprender el porqué de los errores que hemos cometido y cuáles son esos errores, dónde están y a dónde nos pueden llevar. Ya regresamos. Yo creo que eso debe ser como las áreas comunes. Son todas. 10, 6, 4, 3. En este libro que tanto hemos comentado esta noche, Del buen salvaje al buen revolucionario, Carlos Rangel dice lo siguiente: entre 1492 y 1975 han transcurrido casi 500 años, medio milenio de historia.
Si nos proponemos calificar esos casi 5 siglos de historia latinoamericana en la forma más sucinta, pasando por encima de toda anécdota, de toda controversia, de toda distracción, yendo al fondo de la cuestión antes de desmenuzarla, lo más certero, veraz y general que se pueda decir sobre Latinoamérica es que hasta hoy ha sido un fracaso. Esta frase tan triste y a la vez tan esperanzadora, porque como tú bien dices, hasta hoy ha sido un fracaso, no quiere decir que esté condenada a ser un fracaso, viene tristemente avalada por una frase, por una carta muy famosa de la que a menudo queremos olvidarnos, del libertador Simón Bolívar, donde él hace estos mismos planteamientos. En 1830, cuando el libertador escribe su texto, hemos debido reflexionar y pensar, hasta hoy hemos sido un fracaso porque no tratamos de ser un éxito de aquí en adelante. Pero en los 150 años siguientes a la muerte del libertador, lo que hemos ido es cavando cada vez más hondo en las fosas de nuestro fracaso. Y por eso, si nosotros comparamos lo que eran los Estados Unidos de Norteamérica con lo que era América Latina, cuando ambas alcanzan su independencia política, nos encontramos con que América Latina o América Española, como tú la llamas en tu libro, era más rica, más poblada, más próspera que los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin embargo, el esfuerzo, el trabajo que puso esa gente, los llevó a ser hoy en día la primera potencia del mundo. Y a nosotros nos ha ido convirtiendo ya ni siquiera en el patio de los Estados Unidos, como decían hace 2 años cuando estaba lo de Centroamérica al rojo vivo. Hemos, tal vez como dice Octavio Paz, ya somos algo desechable, que en el fondo poco le importa a las grandes potencias. Hoy en día como focos, como puntos de conflicto, a Rusia y a los Estados Unidos le parece mucho más importante el Medio Oriente o Europa o el sureste asiático. Y nosotros ya ni siquiera somos importantes desde ese punto de vista. Ahora, tú citas en el libro también un texto que a mí me conmovió mucho de Miranda y que nunca lo había visto, es la primera vez que lo veía, donde Miranda, cuando va a los Estados Unidos por primera vez en 1783 creo que es, se maravilla de la industria de la gente, del trabajo, del respeto, de la libertad, de las posibilidades de realización. ¿Por qué nosotros, teniendo muchísimos más recursos de los que ellos tenían, teniendo más gente y gente más preparada, aquí había muchísimo más universidades de las que había allá, ¿por qué hemos sido hasta hoy un fracaso y ellos no? Bueno, ese texto de Miranda son unas pocas páginas del diario de Miranda, que es un documento enorme, de una cantidad de volúmenes, ¿no? Y en esas pocas páginas de Miranda está, no haría falta más, la explicación del desarrollo de los Estados Unidos, de la buena fortuna histórica de los Estados Unidos y de nuestra relativa mala fortuna. Y digo relativa porque, no nos engañemos, América Latina es infinitamente más afortunada desde todo punto de vista que los países y las regiones realmente pobres del tercer mundo. Nosotros no somos ni tan extraordinarios como decimos, porque aquí aparentar en nuestra cultura es mucho, ni tampoco tan desgraciados como creemos. América Latina tiene enormes posibilidades de vencer las determinaciones negativas que tiene, que son importantes pero no invencibles. Miranda en ese texto, en esas páginas del diario, al describir y comentar lo que él ve en Estados Unidos, está diciendo con toda claridad por qué ese país progresó. Y al contrastar eso con el Imperio Español, que lo hace, él dice, ¿qué diferencia con América Española o qué diferencia con España? A tu manera de ver, ¿cuáles son las claves del éxito? Bueno, España, que es un país admirable de muchas maneras, es un país que rechazó la modernización. Hay un libro celebérrimo de Max Weber que se llama El capitalismo y el espíritu del... La ética protestante y la formación del capitalismo. Y el espíritu del capitalismo. Donde él señala una cosa que luego se ha hecho un lugar común, que el protestantismo, la rebelión contra la autoridad del Papa, ocurre en países que estaban justamente en proceso de modernizarse. La reforma es una consecuencia del desarrollo ulterior de esos países y no una causa. La reforma es uno de los aspectos en los cuales esos países rompen el molde de la sociedad medieval. España no hace eso, al contrario lo rechaza, se hace protagonista de la contrarreforma y persiste pues en ser un país autoritario, una sociedad de desconfianza.
Hay sociólogos que han dividido las sociedades entre sociedades de confianza, donde se presume la buena fe, cosas que Miranda, por cierto, dice con esas palabras en ese texto, y sociedades que, pues, como las nuestras, donde al contrario se presume que todo el mundo es un pillo, que como esta famosa ley de salvaguarda del patrimonio que han pasado ahora, que presume que todo funcionario público es un pillo, ¿no? Y que supone que los fiscales van a ser más honrados que los funcionarios. En Bélgica, que es un ejemplo que yo siempre doy, no se exige el título de manejar, la licencia de conducir. Hay ciertos requisitos para conducir, hay que ser mayor de edad o tener más de 18 años, hay que saber leer y escribir, hay que tener la vista en buen estado, hay que conocer los reglamentos del tránsito. Pero eso se averigua el día que hay una infracción. Si tú manejas en Bélgica, que es un caso extremo de sociedad de confianza en ese sentido, sin licencia, si no tienes un accidente en tu vida no pasó nada. Desde el momento que la policía te ve manejando un automóvil, presume que sabes manejar, que además es una demostración bien obvia, ¿no? Si nunca cometes infracción, si nunca chocas, jamás te pedirán el título. Aquí te paran a pedírtelo aunque no has hecho nada. Yo los domingos suelo pasear por la Cota Mil y cuando llego al final de la avenida, allá donde está la Universidad Metropolitana, me voy a devolver, hay una alcabala y yo siempre temo que me van a poner preso. por ninguna razón, porque soy un ciudadano que anda por la calle. Y eso soy yo, que tengo defensa. ¿Qué no sentirá la gente que no tiene defensa frente a la autoridad? Pues bien, eso, que se explique en esos términos de que en estas sociedades hispanoamericanas de raigambre española, se supone que está prohibido todo lo que no está permitido expresamente, cuando en las sociedades de confianza está permitido todo lo que no está prohibido expresamente. Ahora, ¿por qué hacemos nuestras constituciones como si estuviese permitido todo lo que no está expresamente prohibido y como si fuésemos una sociedad de confianza? Bueno, porque sabemos todos que aquello es lo deseable y que nuestra manera de ser es la indeseable. Entonces fingimos y, por ejemplo, ponemos en nuestra Constitución las libertades económicas, pero el mismo día que se promulga la Constitución, el mismo Congreso que la ha redactado suspende esas garantías hasta hoy. Pero es que no estamos maduros para ejercer esas libertades. No, yo creo que sí, yo lo dije antes, este es un gran pueblo. Y vuelvo al ejemplo del metro. Miren cómo se comporta el pueblo de Venezuela en el metro. El pueblo de Venezuela es un pueblo admirable, y entre otras cosas porque ha tenido grandes influencias culturales de Europa y de los Estados Unidos, quienes nos exhortan cada día a buscar la identidad nacional, que se den cuenta de que nuestra identidad nacional está hecha en parte de la herencia hispánica, que es políticamente muy negativa, en parte de lo que nos trajeron los negros de África, en parte de lo que hemos heredado de los indios que vivían aquí, pero en parte también de lo que hemos asimilado, tanto por libros y cine, etcétera, pero también por inmigración de países occidentales modernos, como son los países europeos y Estados Unidos. De manera que Venezuela, por ese complejo de influencias culturales, es hoy en día un pueblo, el pueblo venezolano, dispuesto, listo a convertirse en una sociedad de confianza. Mañana mismo, si el gobierno nos deja, mañana mismo este pueblo comenzaría a tener una conducta como la que tiene en el metro, que es el ejemplo que tengo que repetir. Pues bien, esto, si se hace, si nuestros gobernantes deciden que la solución es más democracia y no mantenernos congelados en esta semidemocracia, saldremos adelante. Entre otras cosas porque tendrán que escuchar cosas como esta que les estamos diciendo tú y yo esta noche. Si no se hace, que es la pregunta que tú hacías, ¿qué pasaría? Bueno, en América Española, y sobre todo en América Española, aunque también un poco en Brasil, la herencia esa mercantilista, autoritaria, de desconfianza, de omnipotencia del poder, de desprecio del poder por el ciudadano, que no es ciudadano además, que es vasallo, que es súbdito, es cuando nos golpea en el siglo XX la ideología socialista. En lugar del socialismo ser un antídoto contra esa tradición política nefasta, funesta, se duplica el efecto, porque el socialismo es algo del mismo género. Bueno, también el socialismo es de la misma raíz, claro, absolutista, todo. El socialismo no es ninguna ideología moderna, es una nostalgia reaccionaria, es la nostalgia de los que quieren el orden perfecto de la sociedad con sus jerarquías, cuando el individuo no era responsable de sus actos, reminiscencia medieval, y de su destino, aún más antigua, pero sería otro tema. En todo caso, estas dos cosas, la herencia política funesta de España y el socialismo, no se contradicen, sino que se refuerzan. Y así vemos cómo América Latina en el siglo XX ha entrado en problemas mayores que los que antes tenía. Fíjense ustedes que Argentina fue un país extraordinariamente próspero y prometedor hasta 1930 aproximadamente. Y Marcel me preguntaba antes qué podría pasarnos en Venezuela si nuestros gobernantes no se dan cuenta de la potencialidad formidable del pueblo venezolano para la democracia
y persisten en querer encasillarnos en un capitalismo de Estado, y las frases de ellos, que nos lleve a la ruina y a la tiranía política. Pues bien, veamos, antes dije el peso argentino, 100.000 por dólar. Veamos ahora lo que ha ocurrido con las instituciones políticas de esos países. Una democracia demagógica y responsable que primero arruinó esos países y luego desembocó naturalmente en tiranías. Con esta circunstancia, y por eso yo quiero decir esto esta noche, creo que ya estamos cerca de terminar, para que no se equivoque quien nos está viendo. Quien pretenda que en Venezuela la solución al desastre que nos ha ocurrido está en un golpe militar, en una dictadura, no sabe, ni siquiera los militaristas irredentos, lo que están proponiendo. Aquí no hemos conocido en Venezuela dictaduras militares realmente duras. Esto puede parecer sorprendente. No tuvimos a Gómez, no tuvimos a Pérez Jiménez. Eran dictablandas. Gómez nunca tuvo más de 100 o 150 presos políticos en los peores momentos. Gómez jamás puso preso a una mujer. ¿Cuántos son los presos de Pérez Jiménez y los muertos de Pérez Jiménez comparados con los de Uruguay y los de Argentina? ¿Y por qué ha ocurrido eso allá? Países que eran en nuestra infancia todavía los modelos de América Latina. Cuando yo era niño, Argentina era una especie de país maravilloso, y desde Venezuela, pobre país tropical, lleno de paludismo y de miseria y de ignorancia. Veíamos en Argentina el país latinoamericano logrado, el país latinoamericano que había triunfado. Y luego en nuestra madurez hemos visto a los argentinos y a los uruguayos huir de sus países y venir a recalar en Venezuela, y todos los conocemos. Gente competente, educada, llena de talento, venir a refugiarse en Venezuela porque en Venezuela había por lo menos trabajo. Y sin contar con los que tuvieron que huir porque los estaban matando, y si los agarraban los torturaban. ¿Qué ocurrió allá? Que esas sociedades llegaron a un nivel complejo de organización, con grandes clases medias, con expectativas. Esas sociedades no podían ser ya gobernadas por la mera intimidación. Aquí Gómez no requería matar mucha gente, y de hecho mató muy pocos. Él no requería poner muchos presos, de hecho puso muy poca gente presa. No requería exilar en masa a la gente, hubo muy pocos exilados, bastaba con meter miedo. Pero si Venezuela vuelve a caer en una dictadura militar, que no se crea que esa dictadura podrá gobernar como Gómez o ni siquiera como Pérez Jiménez. Bueno, entre otras cosas porque los demócratas le han construido una base de poder tan grande, o sea que el dictador que llegue encontrará todas las leyes, todas las instituciones y todos los reales que le hagan falta para doblegar a la población. Primero que todos los reales no los va a encontrar, ya los reales se fueron, ¿no? No, el petróleo sigue produciendo. Bueno, sigue produciendo, pero el Estado está agobiado, el país está agobiado, nosotros los venezolanos estamos agobiados con esas empresas que dan esas pérdidas y con una distorsión del empleo, con una composición del empleo en el cual la cuarta parte es burocrático, cuando en el Japón, por ejemplo, menos de la 20ª parte de la población en activa son burócratas. Esa dictadura se encontraría, en efecto, con una serie de elementos y de palancas de poder listas para ser usadas, con el volante y el cambio de velocidades ya fabricado y aceptado por nuestros demócratas, pero además se encontraría con la resistencia de la población. Este pueblo ya no se dejaría intimidar simplemente porque haya un señor con charreteras en Miraflores amenazando por radio o por televisión. Habría resistencia, habría entonces lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Uruguay, lo que ha pasado en Chile, represión en gran escala, miles de presos, miles de muertos, miles de exilados, miles de desaparecidos. ¿Es lo que queremos en Venezuela? Claro que la responsabilidad está en manos de quienes nos gobiernan, son ellos quienes pueden evitar esto. Y otra cosa, ya el Caribe y América Latina en general no es el sitio inmune a los problemas internacionales que era antes. ¿Por qué hay una guerra civil en El Salvador? Porque ellos están enfrentando la Unión Soviética y los Estados Unidos. Si en Venezuela llega a haber una dictadura militar, tendríamos mañana otra vez guerrillas, que se despierten del sueño quienes creen que porque aquí vencimos una vez la subversión comunista, no brotaría como por arte de magia mañana, y aún con un gobierno democrático si las dificultades económicas persisten. De hecho, se podría ser el detonante de un golpe militar, si una democracia no puede hacerle frente con éxito a un movimiento subversivo, como ocurrió en Uruguay, pues, con los Tupamaros. Y en ese caso, tendríamos la posibilidad, a la vez de una dictadura horrenda en Venezuela, de una crueldad como no imaginamos, porque nunca la hemos tenido así. Hemos tenido que esperar al siglo XX para ver esas dictaduras como las que ha habido en el Cono Sur. Y en segundo lugar, el peligro gravísimo de una intervención de las potencias en Venezuela por trastienda, con armas traídas de Libia,
con gente entrenada en Cuba, con consejeros de la CIA en Venezuela, con todo lo que está sufriendo hoy El Salvador. De manera que esta democracia, que tanto trabajo costó y por la que tanto hicieron quienes nos han gobernado, está hoy en manos de ellos en el sentido más literal de la palabra. Si ellos persisten en sus errores, van a arruinar a Venezuela de una manera irremediable, como ha ocurrido en Argentina. Y de allí vendrían los mayores males políticos. A la vez, y en eso estoy de acuerdo con Marcel Granier, Latinoamérica ha sido un fracaso hasta ahora, pero sobre todo Venezuela tiene todos los elementos para triunfar, para salir de ese atraso político. Y si logramos el adelanto político, lograremos también el adelanto económico. Está en manos de quienes nos gobiernan, porque aquí el gobierno tiene un poder irrefutable. La experiencia de estos años ha sido de que los ciudadanos podemos quejarnos de todas las maneras, podemos apelar, clamar al cielo, acostarnos en la calle para que nos pase un carro por encima, y nos pasarán por encima con el automóvil. Si un altísimo dirigente nuestro dijo una cosa que a mí me aterró, en estos últimos años, no quiero precisar mucho de quién es la cita, cuando estaban protestando unos empresarios por otro de los múltiples atropellos que han sufrido aquí los representantes del sector privado de la economía, dijo este alto dirigente, pues si no les gusta, que la próxima vez lancen ellos candidato a presidente. Lo cual demuestra una incomprensión total de lo que es la democracia. La democracia no consiste en capturar el poder cada 5 años a alguien y hacer lo que le da la gana 5 años. Pero ese es el sistema que tenemos. Pero es el sistema que tenemos, y si no lo modificamos, nos va a ir muy mal. Ahora, ¿cómo pueden los ciudadanos rescatar la dignidad, los derechos que le corresponden? Marcel, haciendo cosas como esta que estamos haciendo tú y yo esta noche, evidentemente, ¿no? Protestando, diciendo cosas. Pero el poder político de lo que se llama el país político en Venezuela es demasiado grande. Si ellos mismos no comprenden el abismo que están cavando, no será posible que los simples ciudadanos podamos contra eso, porque no tenemos recursos. Realmente aquí se ha creado una situación en la cual, si no reaccionan Acción Democrática y COPEI, y el MAS también, yo creo que ese es un partido que puede contribuir mucho. De hecho, es el partido que está haciendo proposiciones para la reforma del Estado más específicas, ¿no? y que apuntan en parte a la desconcentración del poder del Estado. Pues entonces realmente yo sería pesimista. Nuestra gran tarea tiene que ser en persuadir a estos señores que son bien intencionados. Además, tú y yo los conocemos. Si estuviéramos conversando privadamente en tu casa o en la mía o en casa de uno de ellos, estaríamos conversando en estos términos y nos estarían dando la razón. Lo que pasa es que todavía no han reaccionado y no se han dado cuenta de que pueden hundirse ellos y arrastrarnos a todos los demás con ellos, si no persisten en querer llevarnos a un piso más alto para lanzarnos allí diciendo que podemos volar. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo lunes a las 10:30. Hasta entonces. Radio Caracas Televisión presentó Primer Plano. Moderador y director, Marcel Granier.